Más de los resultados de esta elección en Argentina nos acompaña Pablo Lacoste, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿resultado esperado o hay algo que le haya sorprendido en el triunfo de Alberto Fernández frente a Macri? Es que se redujo mucho la diferencia. O sea, para la situación económica de Argentina, con una inflación del 60% anual, con tasas de interés por las nubes, con el dólar que se está volando, ha sido una elección excelente de Mauricio Macri, ¿no? O sea, él subió 2 millones de votos, achicó en 8 puntos porcentuales la diferencia con respecto al 11 de agosto. O sea, queda muy bien parado, queda una situación de equilibrio de poder muy importante en la Argentina, lo cual hace ver con mucho optimismo lo que viene, ¿no? Es que no es menor el tema, porque decir Macri mejoró mucho, bueno, pero perdió. Sí, pero es que depende cómo pierdas, porque en el fondo se consolida como un líder de oposición con más del 40% de los votos, con presencia en el Parlamento. De esa manera también la oposición va a tener ¿qué grado de control respecto al nuevo gobierno? Digamos, el nuevo gobierno va a tener que moverse dentro de los andariveles republicanos. Esto no va a ser el típico populismo donde el Parlamento era una notaría para, digamos, dar rienda suelta a todos los caprichos del caudillo populista. Eso se terminó. ¿Y la configuración, perdón, del Parlamento queda igual reflejada a las diferencias de porcentaje que vemos en la presidencial? El macrismo subió el número de diputados. O sea, el peronismo mantiene lo que tenía y Macri subió, porque esto renuevan los diputados electos hace 4 años. Y hace 4 años Macri sacó menos votos que ahora. La diferencia es que el peronismo se reunificó. Entonces, lo que vuelve ahora no es el kirchnerismo, es el peronismo, donde el kirchnerismo es una fuerza minoritaria. Y Alberto Fernández es el gran líder convocante que reúne a toda la vieja familia peronista. ¿Y en el Parlamento quién quedó con mayoría? En el Parlamento, bueno, tenemos Cámara de Diputados y Senadores. En el Senadores, bueno, el peronismo tiene mayoría, pero en diputados no tiene suficientes votos para imponer sus leyes. Va a tener que negociar y esto es muy importante. Entonces, vamos a tener una transición con mucho equilibrio y con un juego político muy importante. Y aparte hay otro tema. Yo creo que se cierra la crisis del 2001 ayer. Porque en el 2001 el gran problema sobre todo fue político, que se pulverizaron los partidos políticos, la gente salió a repudiar transversalmente a todas las fuerzas y la Argentina quedó en manos de líderes populistas. Néstor Kirchner ganó en el 2003 con el 22% de los votos. Ahora Macri tiene el 40% y Alberto tiene el 48%. Entonces, de nuevo tenemos 2 grandes coaliciones que son muy representativas, que van a darle gobernabilidad a la Argentina que viene. O sea, la Argentina sale de esto muy consolidada en lo político y eso le va a permitir manejar y administrar mejor la crisis económica. Con una gran polarización, sí, con una Argentina dividida, pero con una gran participación. Según veía en algunos medios, todos coincidían que el volumen de votantes solamente tiene comparación con la elección del año 1983, en que, bueno, de los 33 millones de votantes habilitados, hoy han concurrido más de 25 millones a participar. Claro, pero aparte de eso, cambió completamente el tono agresivo. Si usted examina el discurso de ayer, cuando asumen las nuevas autoridades, digamos, se proclaman, es un discurso de unidad. Vamos a gobernar para todos los argentinos, no para una secta, no para un grupo minoritario que le va a imponer su voluntad al enemigo. Se acabó el lenguaje amigo-enemigo que fue propio de esos populismos agresivos que tuvimos antes. Ahora hay otro lenguaje, un lenguaje mucho más republicano. Ahora se van a reunir el presidente saliente con el presidente electo, que eso antes no ocurría. Entonces tenemos una cantidad de síntomas muy positivos de la política argentina a partir de esta elección. Sí. Hay un factor que es trascendental en todo esto, que es la economía. El dólar está, para variar, vuelto loco, llegó a niveles de 65 pesos. El Banco Central se reunía anoche para ver de qué manera se tomaban medidas con respecto a la inestabilidad económica. ¿Qué pasó con esa reunión? ¿Cómo se va a encauzar esto?
hay mucho también preocupación de algunos sectores por el famoso cepo cambiario, por la restricción con respecto a los dólares para los argentinos. Efectivamente, el Banco Central anunció que no se va a poder sacar más de $200 por mes, lo cual va a restringir fuertemente la demanda de dólares, llevando a alcanzar dos objetivos. Por un lado, evitar que el dólar suba y por otro, evitar perder las reservas. El Banco Central tiene 15.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad y no quiere hacerlo porque es parte del acuerdo político que hay entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Entonces, Alberto pidió esas dos cosas a Macri: no quedarse sin reserva y que no se escape el dólar. Y con esta medida se le alcanzan esos dos objetivos. ¿Esto para garantizar la transición? Claro, esto es parte de la transición, de una transición que sea razonable, evitar que haya situaciones extremas, que haya una situación de cierta armonía y previsibilidad. Y bueno, creo que esto de alguna manera hace que podamos mirar con optimismo lo que viene, porque entonces Macri va a terminar su mandato el 10 de diciembre, gracias a estas medidas, va a cumplir un récord histórico desde 90 años, que en Argentina no pasaba eso. Esto habla de un fortalecimiento del sistema político, toda una transición en paz. Si uno mira el resto del mundo, que hay violencia en Hong Kong, en Turquía, en Bolivia, el desastre que hay en Perú, en Inglaterra, incluso acá, se ha hecho una transición muy difícil, pero en paz, democráticamente, donde los partidos políticos están dialogando. O sea, acá hay una madurez política argentina extraordinaria como no veíamos hace 90 años. Esto es increíble, ¿no? ¿Qué lo explica? Bueno, creo que a veces los errores te permiten reflexionar, hacer la autocrítica, crecer y bueno, y así es como los países van construyendo sus caminos, ¿no? No fue solamente la presidencial, que sin duda era lo más importante, o lo que tiene más relevancia, visibilidad, pero también estaban en juego 4 gobernaciones, también hubo otras elecciones que también tienen, ¿verdad?, su correlato en el panorama político. ¿Cómo quedó esta representación? ¿Cuán importante es, por ejemplo, la gobernación de Buenos Aires, la administración de la ciudad también, o lo que pasa con Catamarca y La Rioja? Bueno, a ver, en la provincia de Buenos Aires el nuevo gobernador va a ser Kicillof, que es un hombre que representa una cierta renovación dentro del peronismo, es un académico, un economista. Exministro, que no está involucrado en ninguna cosa de corrupción, lo cual implica una oxigenación y una cara nueva interesante. María Eugenia Vidal se fue muy bien, el discurso de anoche fue extraordinario, mostrando que la oposición tiene un liderazgo de mucha fuerza, entonces Kicillof va a tener que esforzarse para poder manejar bien esa provincia. Y la victoria del macrismo en la ciudad de Buenos Aires es algo realmente notable, porque nunca habían ganado en primera vuelta. Ahí es muy difícil ganar en primera vuelta, y logró ganar en primera vuelta por una ventaja gigantesca que casi incluso compensa lo que ha pasado en el distrito bonaerense. Entonces, aparece en el nuevo mapa una Argentina que parece la casaca de Boca, ¿no? Azul arriba y abajo y una franja amarilla en el medio, que es Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. La parte central, que es la más rica, la más dinámica, la más avanzada, es la parte amarilla del PRO. Y el peronismo queda al norte y al sur, que son las partes más pobres. Van a tener que hacer un acuerdo entre todos para poder alcanzar un nivel de coexistencia con un poco de armonía, ¿no? ¿Qué sentido tiene este resultado en lo que es el mapa regional? Hay algunos que ven que el triunfo de la dupla Fernández es un cambio de fuerza en la región. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pero ahora tenemos que definir cómo va a actuar Alberto Fernández, si se va a ubicar en una situación más o menos de centro o va a prevalecer algunas presiones de grupos más radicalizados que están más cerca de Cristina Kirchner, que son más pro Venezuela. Lo más probable es que él se mantenga, digamos, en una posición un poco más equilibrada, que no le dé rienda suelta a los que empujan a buscar la alianza con Venezuela.
Por otra parte, hay que ver qué pasa con Brasil, porque Bolsonaro estúpidamente se involucró mucho en la elección argentina, que es lo que nunca tiene que hacer la política exterior, nunca hay que involucrarse en asuntos internos de otro país, ya lo dijo Kant hace 200 años. Bueno, él se involucró, dice, le parece muy mal que gane Fernández, no sabe él qué política va a hacer Alberto Fernández, parece que no lo conoce, pero bueno, él ya ha hecho todas estas bravuconadas diciendo que va a romper el Mercosur, lo cual afectaría a la industria de los dos países porque están muy imbricadas las economías y las industrias de Argentina y de Brasil. Pero bueno, Bolsonaro dice estos exabruptos, habrá que ver cómo empiezan ahora a negociar los encargados de la política exterior de Alberto Fernández con Brasil para solucionar ese tipo de cosas. Incluso los militares brasileños son muy pro Mercosur porque apoyan a la industria de Brasil y saben que la industria de Brasil depende mucho de Argentina y van a seguramente ponerle límites a ese tipo de discurso tan agresivo de Bolsonaro, ¿no? El cambio de mando es el 10 de diciembre, ¿no? Queda un ratito, queda un mes. Pero ante los incendios económicos y varias cosas que van a estar en desarrollo, ¿qué rol va a jugar Macri en este periodo de transición? ¿Cómo se toman las decisiones en este periodo que claramente va a tener que ser una negociación ya en marcha? Van a tener que tomarse muchas definiciones probablemente en conjunto. Efectivamente, ya Alberto Fernández designó el equipo de transición, sus técnicos que van a ir negociando con las autoridades de los ministerios del gobierno de Macri, para ir concertando las decisiones. Incluso Macri en ese sentido tiene una actitud muy positiva, ¿no? Porque él lo que quiere es pasar a la historia, para lo cual tiene que llegar bien al 10 de diciembre. Él rompería ese objetivo si se tuviera que ir antes, o sea, si se enciende la economía nacional, Macri se va antes y no gana nadie. Pero da la sensación, por los discursos que hemos visto ayer, por el clima que había, que están todos de acuerdo en que hay que alcanzar ese objetivo, que Macri tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y entregarle lo mejor posible las cuentas a su sucesor. Hay una cosa que pasa en todas las elecciones, cuando entrevistamos a los protagonistas, todos ganan de alguna manera, ¿eh? Todos interpretan los resultados a su favor. Bajo su punto de vista, ¿quién fue el gran triunfador? Además de Fernández, que gana la elección, pero el gran triunfador y el gran perdedor de esta situación. Bueno, el gran triunfador sería el peronismo, que logró reunificarse, lo cual era muy importante porque Argentina sufrió mucho con ese peronismo peleado, que usaban al país, digamos, como rehén para infligirse daño mutuamente. Entonces, con este acuerdo que lograron de consenso con los gobernadores, con las distintas fuerzas, creo que el principal ganador es esa fuerza. Después, creo que la República, o sea, los valores republicanos, porque antes, durante la época del cristianismo, teníamos un gobierno en Argentina que no tenía convicción republicana. Ese era el problema. Entonces, que había que avasallar, el Ejecutivo avasallaba al Congreso, avasallaba al Poder Judicial. Bueno, Alberto Fernández, que fue el crítico más ácido que tuvo Cristina Fernández, y que sostiene todo lo que dijo en esos 7 años de ser el principal crítico, llega entonces ahora al poder con todas esas ideas en la cabeza, con todos esos elementos que ya le conocemos. Entonces se despierta una esperanza de que acá gana la República, que era algo que en Argentina estaba perdido y ahora parece que se está restaurando. O sea, que él puede ser como una especie de un nuevo Raúl Alfonsín desde el punto de vista político y republicano, ¿no? ¿Quién perdió? Bueno, a ver, perdió el círculo íntimo de Mauricio Macri, esa forma endogámica de gobernar con los CEOs de las grandes empresas, con un grupo de amigos, sin escuchar a sus aliados políticos, sin abrir un debate para tratar de generar un gobierno de más consenso. Fue un gobierno cerrado, más bien sectario. Ese estilo de gobierno perdió. Los economistas más de derecha, más conservadores del PRO, que querían aplicar, digamos, medidas más duras, todo ese grupo perdió. Los que decían que se controlaba la inflación subiendo las tasas de interés perdieron. Entonces hay una cantidad de doctrinarios de la economía que han sido derrotados con esto y que son principalmente los damnificados y bueno, van a tener que bajar su perfil por un tiempo.
La gran ganadora será Cristina Fernández. Cristina Fernández, que le resulta su apuesta, donde va con esta fórmula, donde va Alberto Fernández en la primera línea, ella va en la segunda fila. Después de 2 mandatos presidenciales vuelve, en definitiva, a la Casa Rosada como vicepresidenta, con 13 procesos por corrupción a su haber, pero unificando el peronismo y volviendo al gobierno en definitiva. Sí, pero ella no es de ninguna manera la gran ganadora. Ella zafó, se puede decir. Con esto se salvó la ropa. Pero ella lo que quería era el poder, hasta que se dio cuenta que ella no podía seguir tratando de imponer su estilo, su actitud agresiva, sectaria, ¿No tan crees que este sea un parcial. cogobierno con Alberto Fernández? Bueno, es que el presidente, el pueblo a quien votó es Alberto Fernández. A él lo votó de presidente. Y la vicepresidenta ni siquiera va a la Casa Rosada. La vicepresidenta va al Congreso. Es presidente provisional del Senado, que ni siquiera tiene voto como senador. Entonces va a presidir las sesiones, va a ser como el moderador, pero ni siquiera vota, salvo en caso de empate. Pero ella, bueno, vio que las causas de corrupción le avanzaban mucho, que tenía una resistencia muy feroz en 2/3 de la población, entonces declinó su candidatura, lo dejó pasar a Alberto Fernández y Alberto Fernández logró entonces la unificación del peronismo. Entonces ella de alguna manera aceptó la realidad, ¿no? Creo que ese sería con mayor precisión. Muy bien. Pablo Lacoste, gracias por venir para ayudarnos a analizar, a entender un poquito más los efectos, impactos, relevancia y las señales tras esta importante elección en Argentina. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bien, son las 9 de la mañana, vamos a la pausa y regresamos de inmediato.